Buen día, ¿cómo están? Bien. Bueno, pues, para aquellos que no me conocen, yo soy Verónica Muñoz, directora de media o high school y coordinadora de acreditación de New Horizons School. Es un placer para mí estar hoy aquí con ustedes y vamos a tener un pequeño conversatorio, no tanto un taller, porque un taller requiere más horas, al menos 3, 4 horas, sino una conversación sobre este nuevo protocolo ACE que todos vamos a atravesar. En el día de hoy, entonces, vamos a ir haciendo algunas preguntas, vamos a ir interactuando. La idea original era que nosotros pudiéramos interactuar en grupos. No estoy segura que esto se pueda hacer por el mismo tema del distanciamiento. Sin embargo, estuve observando que en la medida en que íbamos entrando, íbamos socializando y nos íbamos acercando porque es imposible no hacerlo. Así que vamos a ver cómo nos vamos desenvolviendo y si es posible entonces hacer ese momentito de socialización en grupos pequeños, si no, igual lo podemos hacer de manera particular. Bien, pues bien, ¿están listos para la innovación? Adelante. Ok, perfecto. Exacto. Pues bien, en este taller o en este conversatorio vamos a hablar un poco sobre NIASC, sobre lo que es ACE Learning y la visita que todos estamos esperando este año que se llama Learning Principles Visit o la visita de los principios de aprendizaje. Para iniciar, vamos a conversar un poco. ¿Quiénes de ustedes, fíjense bien, quiénes de ustedes han atravesado un proceso de acreditación? Un proceso de acreditación dura al menos unos 5 años, no tienen que haberlo atravesado completo, pero al menos estar en algún momento en un colegio o en este colegio donde se estuvo haciendo el proceso de acreditación. ¿Quiénes de ustedes han atravesado ese proceso? Excelente. Varias veces, importante. ¿Quiénes de ustedes conocen sobre NIASC? Excelente. ¿Y quiénes de ustedes conocen sobre el protocolo nuevo de NIASC para la acreditación que se llama ACE? Muy bien. Pues bien, en base a esas preguntas es que vamos a desarrollar el día de hoy. Y esta es la agenda que vamos a agotar. Vamos a hablar sobre qué es NIASC, sobre cuáles son las metas que tenemos en el día de hoy. Dentro de esas metas, ¿por qué el cambio de NIASC? ¿Qué es ACE? ¿Cuál es el proceso que vamos a seguir en ese nuevo cambio, en ese nuevo protocolo? ¿Y qué nos llevamos en el día de hoy? Algo muy simple. Nosotros estamos empezando a las 9:30 aproximadamente, por lo que yo les voy a pedir que me regalen esos minutos de retraso, que por favor me los regalen al final. Pues bien, ¿qué es NIASC? NIASC son las siglas de New England Association of Schools and Colleges. ¿Y qué es NIASC? Es la acreditadora internacional más antigua que existe. Y esta acreditadora funciona a nivel mundial. Y ahora tiene un nuevo proceso, un nuevo protocolo de acreditación. ¿Por qué tiene un nuevo protocolo de acreditación cuando siempre ha resultado ese protocolo? ¿Y por qué nosotros decimos, pero por qué tenemos que volver a acreditarnos si ya estamos acreditados desde el 2015? Pues resulta que así como va avanzando la medicina, va avanzando los términos en mercadeo y las nuevas tendencias en mercadeo, pues también se supone que avance la educación. Y en base a estos nuevos cambios, pues nosotros no podemos quedarnos atrás. Y en ese sentido, NIASC tiene una propuesta innovadora, actualizada y vanguardista con respecto a la acreditación y con respecto a cómo los colegios, en vez de ser colegios, se convierten en comunidades educativas enfocados a la transformación del aprendizaje. Estas son las metas que vamos a
sobre las que nos vamos a dirigir en el día de hoy. Primero, vamos a explorar la necesidad del cambio, o sea, el por qué. Luego vamos a explorar o a entender la estructura de ACE, quiere decir el qué. Luego vamos a entender el proceso de ACE, o sea, el cómo lo vamos a hacer, ese proceso, el cómo se va a realizar el cambio. Y finalmente vamos a explorar esta alineación de ACE o este nuevo protocolo de ACE con respecto al Colegio Bilingüe New Horizons. Si nosotros hablamos del por qué, el qué y el cómo, nos referimos a ese círculo o a esos círculos de los que tanto habla Simon Sinek. ¿Quiénes conocen a Simon Sinek o quienes han oído escuchar de Simon Sinek? Cuando tengan la oportunidad, búsquenlo, que es una persona con mucho conocimiento, muy innovador, que apunta mucho a todo lo que tiene que ver con planificación estratégica, con liderazgo, con educación como tal. Se llama Simon Sinek. Bien. Pues algunos datos concretos que es importante que nosotros analicemos son, actualmente se dice que estamos en plena cuarta revolución industrial. ¿Ustedes sabían eso? ¿Lo sabían? ¿Han escuchado hablar sobre la cuarta revolución industrial? ¿De qué trata? ¿Por qué se dice que estamos en la cuarta revolución industrial? Si han oído hablar de la cuarta revolución industrial, por favor, denme un pulgar hacia arriba. Con otro nombre. ¿Cuál nombre? Que estamos en la era digital, exacto. ¿Perdón? Revolución 4.0, que quiere decir que estamos en la cuarta revolución industrial. ¿Pero por qué se dice esto? ¿Y qué tan cierto es que estamos en la cuarta revolución industrial? ¿Qué tan cierto es que esa cuarta revolución industrial está impregnada y empapada de toda la tecnología exponencial en la que nos vemos envueltos día a día sin prácticamente darnos cuenta? Tanto es así que aquí yo traje algunos facts o algunos datos concretos. Uno, la compañía más grande de taxis no tiene taxis. ¿Cuál es? Uber. La compañía más grande de alojamiento no tiene inmuebles propios. Uno de los vendedores al detalle, retailers más grandes del mundo, no tiene inventario. Alibaba. Realmente el retailer más grande ahora mismo es Walmart, luego Amazon, pero Alibaba es el único dentro de ese grupo, o prácticamente, que no tiene inventario. La casa más grande de películas no tiene teatro. ¿Cuál es? Netflix. Entonces, ¿nos estamos dando cuenta del cambio o no? Creo que sí, que estamos cambiando, o mejor dicho, el mundo está cambiando frente a nosotros sin nosotros darnos cuenta. Todo esto debido a este boom de la tecnología. Tanto es así. No sé si se puede ver algo ahí en detalle. Les voy a leer algunos otros hechos concretos. Cada minuto al día, escuchen bien, en Instagram se comparten en un minuto 3.600 posts. En un minuto. Otro dato interesante es que Apple, por ejemplo, recibe 47,000 solicitudes de descargas de aplicaciones en un minuto. Un último dato es, vamos a tomar cualquiera de estos, bueno, que en cada minuto Google recibe más de 2 millones de solicitudes de búsquedas. Ustedes me dirán si esto no es debido a la tecnología, si todo este boom que nosotros estamos viviendo ahora mismo no puede tener como nombre que estamos en medio de la cuarta revolución industrial. ¿Qué creen? Para que veamos esto un poquito más en detalle, les voy a presentar este próximo video. El modelo educativo se está transformando completamente debido a dos factores, el COVID y el cambio tecnológico profundo que estamos viviendo. Pero mucha gente no se ha dado cuenta de este cambio y pretende seguir viviendo en un modelo educativo del siglo XVIII.
XVIII, donde el maestro es la fuente del conocimiento que imparte lecciones a alumnos. Estos aprenden, obedecen y memorizan. Este modelo está desapareciendo. El nuevo modelo que está surgiendo debido al cambio tecnológico tiene estas características. El formato cambia de lecciones a proyectos. Ya no tanto lección de memorizar y responder preguntas, sino de aplicar conocimientos en los proyectos de la vida real. 2. La fuente de información es el Internet. El maestro se vuelve más como un coach que propone el tema al alumno, y el alumno por su parte se convierte en un investigador, donde el conocimiento simplemente toma vida. ¿No te acuerdas de esas lecciones donde tenías que memorizar el álgebra y pasar y exponerlo al frente sin entender para qué es el álgebra? ¿Qué mejor que un proyecto para que apliques el álgebra y entonces verdaderamente entiendas para qué demonios es el álgebra? Sin proyecto real, el conocimiento no toma vida. ¿Quieres saber más sobre este nuevo modelo educativo? Sigue conmigo. El modelo educativo del siglo XVIII nace por la necesidad de adaptar al ciudadano a las necesidades que tenían las nacientes empresas en la época de la primera revolución industrial. Los estudiantes, que generalmente eran gente del campo, eran adiestrados a las labores de las fábricas por medio del método de lección, memorización y obediencia. ¿Les suena? El problema que tenemos hoy en muchos países es que este modelo educativo del siglo XVIII se sigue aplicando hoy, en pleno siglo XXI, con esta explosión tecnológica brutal. Este modelo del siglo XVIII ya no funciona, ya no corresponde para este nuevo modelo del siglo XXI, pero mucha gente no se da cuenta. Algunos profesores inteligentes sí. El resultado catastrófico de esto es que la gente que se gradúa de las universidades no tiene ni las habilidades ni las competencias que exige el mercado laboral actual, y estos son rebasados por otras personas que no tienen título profesional, pero que cuentan con las habilidades y las competencias necesarias para el mercado actual. ¿Se entendió el problema? La red social para profesionistas, LinkedIn, pone entre sus 5 puestos más solicitados en nuestro país a ingeniero en software, especialista en desarrollador JavaScript, ingeniero en la nube, full stack developer, ingeniero en Big Data, entre otros. Todos estos puestos ultra futuristas y tecnológicos. También en las empresas se están requiriendo otro tipo de habilidades además de las tecnológicas, como la colaboración, el trabajo en equipo, la empatía, la comunicación, la innovación, la investigación, la curiosidad y la resiliencia, que son conocidas muchas de ellas como soft skills, habilidades suaves, que hoy más que nunca se están requiriendo en las empresas o en cualquier startup o el negocio que tú comiences. Pero la gente requiere estas habilidades suaves y estos conocimientos duros, que en su mayoría son tecnológicos. ¿Te están enseñando esto en tu escuela? O padre de familia, ¿sabes tú si esto que te estoy comentando en esta cápsula se lo están enseñando a tu hijo en su escuela? Y fíjense que lo que él plantea es que en muchos países se sigue implementando un modelo educativo del siglo XVIII donde todo se basa en memorización. Y la nueva propuesta, ¿cuál es? Que se trabaje a través de proyectos basados en problemas o en situaciones de la vida real. ¿Le ven el sentido a esto? ¿Sí? ¿No? ¿Le ven el sentido? Pues bien, yo les voy a mostrar en base a un reporte del Foro Económico Mundial. En base a un reporte del Foro Económico Mundial que se puso en circulación el año pasado, cuál, según el Foro Económico Mundial, son las profesiones que van a estar sobre el tapete, muy en boga, en el año 2030. Aquí tenemos algunas: cirujanos de aumento de memoria, policía del clima, broker de talento, organizador de vidas electrónicas, experto en ética científica, fabricantes de partes del cuerpo, tecnoagricultor, agente de tiempo, piloto, guía y arquitecto espacial. Suena como un poco descabellado esto, ¿verdad? Pero de aquí al año 2030, aunque nosotros que estamos hoy aquí como adultos entendamos que no, que eso no va a suceder,
esto viene de manera exponencial, quiere decir vertiginosamente y avanzando tan rápidamente que se nos viene sobre nosotros. Entonces, ¿vemos la necesidad del cambio o no? Es una pregunta. ¿Vemos la necesidad del cambio en el modelo educativo? Pues por eso ACE nos está trayendo este modelo educativo o mejor dicho, este protocolo nuevo en base a todo esto que está sucediendo frente a nosotros. Y por eso decía hace un ratito, no es posible que si la medicina y otras ciencias están avanzando, se están renovando, nosotros como entes reguladores y los principales responsables de formar a los alumnos para la vida, para que funcionen allá afuera de manera efectiva, pues nos quedemos atrás. Esa es la invitación de ACE, que podamos hacer una transformación del aprendizaje. No que mejoremos, porque si mejoramos es como más de lo mismo. Es que nos transformemos como colegio hacia una comunidad educativa donde el aprendizaje realmente sea transformacional. Decíamos entonces que las metas que tenemos en el día de hoy son explorar la necesidad del cambio, o sea, el por qué. Creo que ya vimos una pincelada, pudiéramos pasarnos la mañana entera buscando motivos de por qué necesitamos con urgencia como sistema educativo a nivel general cambiar. Una vez que hemos entendido esto, entonces podemos ahora abordar la estructura de ACE. ¿Qué es ACE? ¿De qué se compone? ¿De qué trata? Para esto yo les voy a pedir que con sus celulares en mano entren a una plataforma que yo pienso que todos conocemos, pudiera estar equivocada, pero creo que es así, que se llama Menti. Menti.com, vamos a ingresar ese código 8309998 y ahí vas a comentar sobre lo que conoces sobre el protocolo ACE. Si no conoces nada, bueno, pues nada. Si hasta el momento lo que yo he ido conversando, lo que yo he ido planteando, te hace sentido, suena algo familiar, pues pon eso. Lo que tú conozcas sobre el protocolo ACE. Ahí arriba está el código. Vamos a ver, ¿qué conocemos sobre el protocolo ACE? Hasta ahora puede ser de lo que hayas escuchado, si no conoces nada, bueno, pues nada. Si has leído, si has escuchado, si has hablado sobre esto, bueno, pues vamos a plasmarlo aquí. Obviamente el concepto que más predomine, va a ser el que va a aparecer en el centro, con la palabra más grande. Nada. Bueno, qué bueno. Entonces, eso quiere decir que esta conversación del día de hoy es totalmente relevante y muy acertada. Se siguen agregando algunas respuestas y la palabra nada es la que predomina. Principalmente nada, gracias. También la palabra cambio, la palabra innovación y proyectos también se resaltan, pero principalmente dice que nada. Entonces, si al final del día de hoy, al final de esta conversación, tú puedes entender o puedes decir de qué trata el protocolo ACE, entonces este conversatorio habrá tenido sentido. Ese es nuestro reto entonces. Bien. Otras respuestas dicen, culture, PBS, transformación, nuevo, es la forma de innovar, innovación educativa, experiencias, es un protocolo de trabajo, community, educación, learning. Bueno, todas esas respuestas probablemente son acertadas. Vamos a ver qué resulta de esta conversación del día de hoy.
Pues bien, ¿qué es ACE? Yo les voy a dar la definición que dice en la página de NIASC y luego eso lo vamos a desglosar y lo vamos a poner de manera más llana. Si ustedes quieren saber más información sobre todo esto que vamos a conversar hoy, pueden entrar a niasc.org y ahí está todo el desglose de qué trata este nuevo protocolo. Nada de esto me lo estoy inventando yo, ni he descubierto el agua tibia ni nada, todo lo contrario. Toda esta información está recopilada en la página de NIASC. Pues dice así, ACE se define como un enfoque sistémico y coherente para la transformación del aprendizaje, que está impulsado y modificado por 10 principios de aprendizaje o 10 Learning Principles. Aquí las palabras claves, ¿cuáles son? Es sistémico, es transformacional, ¿enfocado a qué? A principios de aprendizaje. Fíjense que ustedes la palabra aprendizaje la van a ver de manera continua en todo lo que tiene que ver con el protocolo ACE. Entonces estamos claros, esto es un enfoque, esto es un modelo de acreditación. Volviendo a la pregunta del inicio de por qué nosotros necesitamos atravesar este proceso de acreditación nueva vez y qué sentido tiene, la respuesta es que ya estamos acreditados. El colegio va a reacreditarse ahora bajo este nuevo paradigma de cómo tiene que ser o cómo se da el aprendizaje efectivo. Esa es la idea. ¿Me doy a entender? No es que vamos a acreditarnos desde cero, sino que vamos a reacreditarnos bajo esta nueva sombrilla, bajo este nuevo paradigma de cómo tiene que ser el aprendizaje efectivo. Y de esto es que se va a tratar prácticamente esa próxima visita que vamos a tener este año. Pues bien, ¿cuáles son entonces esas grandes ideas detrás de este cambio? ¿Qué plantea NIASC? Que ACE es como una metáfora de una casa, donde hay una arquitectura de esa casa que viene siendo el aprendizaje, cómo se da el aprendizaje, qué se toma en cuenta para el aprendizaje, cómo se evalúa el aprendizaje, donde conviven algunas personas que viene siendo la cultura del aprendizaje, cómo conviven esas personas ahí dentro, cuáles son sus valores, cuál es la ética que se maneja, cuál es la moral de esa casa que viene siendo la comunidad educativa, cómo interactúan esas personas en base a cuáles principios y cómo observan y evalúan ese aprendizaje. Y finalmente, dentro de esa casa o esa metáfora de esa casa, tenemos la ecología del aprendizaje, que quiere decir en cuáles espacios y bajo qué tiempo, bajo cuál esquema de tiempo se da ese aprendizaje dentro de ese hogar o de esa casa que llamamos la comunidad educativa. ¿Me doy a entender? Bien. Ahora bien, ninguna casa puede sostenerse si no tiene una buena zapata. Y bajo la sombrilla de NIASC, la zapata a la que ellos se refieren son 5 estándares fundamentales que están plasmados aquí. Ahora hay 6, pero a nosotros solamente nos competen 5, que es la estructura organizacional del colegio o de la comunidad educativa, todo lo que tiene que ver con los recursos, las finanzas y las facilidades que tiene el colegio, la estructura del aprendizaje, todo lo que tiene que ver con el proyecto pedagógico del colegio, la seguridad, la salud y todo lo que tiene que ver con los protocolos de salud y de seguridad del colegio y obviamente la práctica de la ética dentro de la comunidad educativa. Esos 5 pilares son el sustento, la base, la zapata del proceso de acreditación o de reacreditación de NIASC. ¿Vamos hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí. Ahora bien, este proceso de acreditación que plantea NIASC tiene 2 vertientes. En todas, absolutamente todas las visitas, lo primero que va a hacer un equipo de visita de NIASC es verificar que esos 5 estándares están intactos y que esas recomendaciones que se hicieron en esa última visita se llevaron a cabo.
Se hicieron los cambios y se asumieron las sugerencias. En cada visita que nos haga NIASC, esto es fundamental para ellos. De hecho, anualmente, en diciembre, nosotros debemos someter un reporte anual, valga la redundancia, o perdonen la redundancia, mejor dicho, donde abordamos cómo estamos nosotros con relación a estos 5 estándares. Bien, ahora bien, luego de que estos 5 estándares están bien cementados, están bien estructurados, entonces podemos hablar de este protocolo ACE. Ahora vamos a ver el desglose de cada una de estas letras o de estas siglas. La A, que quiere decir la arquitectura del aprendizaje. ¿Qué implica esto? ¿Qué es lo que nos van a evaluar? ¿En base a qué? Bueno, van a evaluar o van a observar el aprendizaje. Fíjense que nosotros no hemos hablado en ningún momento de la enseñanza, porque se habla siempre del proceso de enseñanza-aprendizaje. A NIASC y el protocolo ACE, lo que le interesa en base a todo esto de la cuarta revolución industrial, de todo este cambio exponencial que estamos atravesando, lo que le interesa observar no es cómo nosotros damos clases. No. Lo que les interesa observar principalmente es cómo aprenden nuestros estudiantes o nuestros aprendices. ¿Cómo así? Bueno, nosotros necesitamos encargarnos a partir de este momento de poder evidenciar cómo aprenden nuestros estudiantes, cuáles son los impactos que provocamos en nuestros estudiantes, y todo esto necesitamos empezar a recolectarlo, todas estas evidencias. Fíjense que yo he introducido algunos términos que quizá en un proceso de acreditación regular, para los que ya lo han atravesado, no se utilizaban. Por ejemplo, no utilizamos ya el término colegio, sino comunidad educativa. No utilizamos el término necesariamente alumnos o estudiantes. No es que está mal, es que vamos agregando nuevos términos, por así decirlo, sino aprendices, learners. Un concepto primordial que vamos a estar manejando de manera constante y del que todos somos responsables para recolectarlo es la evidencia. Nosotros necesitamos evidenciar constantemente que causamos un impacto o varios impactos en el aprendizaje de nuestros alumnos. Esa palabra impacto es otra palabra que también vamos a estar escuchando de manera continua. Bien, entonces, ¿de qué trata la arquitectura del aprendizaje? ¿Qué es lo que se va a observar? Bueno, la arquitectura del aprendizaje, tal como dice aquí, define lo que aprenden los alumnos, por qué lo aprenden y cómo lo aprenden. Yo le agregaría eso, ¿para qué lo aprenden? Si nosotros nos vamos a lo que es evaluación formal e informal o sumativa y formativa, esto sería lo que es una evaluación formal cualitativa. Eso es lo que quiere observar NIASC. ¿Cómo aprenden nuestros estudiantes? ¿Qué aprenden? ¿Por qué aprenden lo que aprenden? ¿Y para qué lo aprenden? ¿Cómo evaluamos y comunicamos este aprendizaje? ¿De qué manera lo evaluamos? ¿Seguimos evaluando de manera tradicional o tenemos formas innovadoras, diferentes, que apunten a evaluar y asesorar esas competencias que tienen nuestros estudiantes? ¿En qué medida los alumnos pueden elegir su propio aprendizaje? Aquí hay una interrogante. ¿Realmente nuestros alumnos, no me la tienen que contestar, contéstensela ustedes, realmente nuestros alumnos pueden elegir su propio aprendizaje? Tú como maestro o maestra, ¿permites que tus alumnos elijan su propio aprendizaje? ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo decidir hoy si yo quiero aprenderme las esdrújulas o no. Se trata de eso. ¿Alguien tiene una idea a qué se refiere cuando hablamos de que los alumnos o los aprendices elijan su propio aprendizaje? Elisamí. Luceli, sí, perdón. Yo entiendo que a lo que se refiere es como anteriormente la gente pensaba que un muchachito porque se moviera mucho
era uno que no iba a aprender ni iba a estudiar, cuando realmente lo que les gusta es aprender por medio del movimiento. Ya sea que hagan, qué sé yo, para aprenderse un poema, una coreografía o algo así. Entonces, ¿cómo entender que cada alumno tiene algo que le gusta más, ya sea la visión, el audio o el movimiento, y poder incorporar en la clase todas esas cosas que puedan acaparar la atención de cada tipo de estudiante que tú puedas tener en una clase? Excelente, vamos a darle un aplauso. Solamente por atreverse, excelente, de eso se trata. Además, yo le agregaría que si voy a trabajar algunos conceptos que obviamente ustedes dirán, pero entonces no trabajamos contenido. Claro que hay que trabajar contenido, pero ¿qué contenido? ¿Y cuál es la calidad de ese contenido? Ustedes recuerdan en el video que pusimos al principio que decía el modelo educativo que estamos implementando en muchos países del siglo XVIII, que se basa en la memorización, ya no es necesario. ¿Para qué yo necesito saber en qué año se descubrió América? Si puedo mejor dialogar, investigar, conversar y debatir, ¿realmente se descubrió América? Entonces ahí el aprendizaje toma sentido, como nos decía este señor en el video que presentamos al inicio. Gracias, Lucelis. Sí. Se refiere a lo que los alumnos pueden decidir potenciar. Por ejemplo, si estamos trabajando en un proyecto y estamos en comunidad, cada alumno decide qué quiere potenciar. Hay otros que son mejores en investigación, otros mejores en exponer, otros mejor en recopilar todo en una presentación bien bonita. Entonces, ellos deciden en cierta forma qué quieren expandir, cómo quieren exponenciar el aprendizaje de lo que hemos debatido en clase. Bingo, exactamente. Un aplauso para ella. ¿Cuál es tu nombre? Excelente. De eso se trata justamente, tanto de lo que decía Lucelis como de lo que tú planteas también. Fíjense que en el video nos decían, no es que el profesor sigue siendo la fuente del conocimiento. Eso no es cierto. La información está allá afuera. Nosotros somos los facilitadores de ese conocimiento. Y si hacemos eso que tú planteas, que es exactamente la proyección, entonces nosotros podemos plantear un tema, un proyecto, y los estudiantes, tal como decía Eliana, entonces van a decidir por cuál parte de ese proyecto quieren ellos irse, de manera tal que en base a una de las metodologías inductivas o disruptivas que vamos a ver más adelante, ellos puedan realmente recopilar toda la información que necesitan, transformar esa información y aplicarla para la vida. El conocimiento sin aplicación se quedó ahí en memorización nada más. Para que realmente sea significativo y transforme mi vida, ese aprendizaje necesariamente o esos conocimientos tienen que transformarse, tienen que cambiarse. No es solamente el concepto como tal. Entonces, esta arquitectura del aprendizaje también plantea cómo la comunidad de aprendizaje sabe que ha logrado el impacto deseado en los aprendices. Las evidencias nos van a decir. Desde ahora nosotros necesitamos convertirnos en detectives de evidencias. Nosotros mismos necesitamos observar a nuestros estudiantes, no a nosotros, a nuestros estudiantes y ver qué tan cierto es que nosotros podemos evidenciar su aprendizaje. Algunos dirán, bueno, pero un examen me lo dice. Así. Un examen te dice si el estudiante realmente ha transformado esos conocimientos. En algunas ocasiones necesitamos tomar exámenes, obviamente, pero la vida no se trata solamente de un examen. Ya a pocas empresas les interesa saber con cuánto tú te graduaste, con cuánto, cuál fue tu índice. A las empresas cada vez más les interesa saber de qué eres capaz. ¿Qué eres tú capaz de hacer diferente a lo que los demás hacen? Muchas empresas les van a pedir que les muestren su portafolio. Su portafolio de las evidencias de lo que tú eres capaz de lograr. Ustedes dirán, bueno, a mí no.
Bueno, pero nuestros alumnos sí, que en 10 años van a estar graduándose del colegio o antes y van a necesitar esas destrezas y esas habilidades para la vida. Bien, ¿alguna pregunta con relación a la arquitectura del aprendizaje? ¿Todo claro? Bien. Veamos entonces de qué trata la cultura del aprendizaje, representada por la sigla C. Bueno, pues la cultura del aprendizaje define las creencias de la comunidad de aprendizaje. Cada vez que veamos comunidad de aprendizaje ya sabemos que es el colegio, sobre las condiciones que sustentan el aprendizaje efectivo. ¿Cuáles son esas creencias? ¿En qué creemos nosotros como comunidad educativa? ¿En qué creemos o en qué se basa para nosotros el concepto de aprendizaje? Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son las normas y los valores fundamentales a los que se adhiere esta comunidad educativa? ¿Cuáles son los valores del colegio? ¿Cuál es el perfil del alumno que nosotros queremos conseguir? ¿Cuál es el impacto que el equipo de liderazgo, el cuerpo docente y el personal tienen en la sostenibilidad y en la evolución de la comunidad de aprendizaje? ¿Qué quiere decir esto? ¿Alguien puede interpretar esto? No levanten la mano todos al mismo tiempo, por favor. El impacto que el equipo de liderazgo, la cabeza del colegio, el cuerpo docente, que somos todos, y el personal en general, tienen en la sostenibilidad y evolución de la comunidad de aprendizaje. Aquí lo que dice, o sea, lo que yo entiendo es que nosotros ponemos, tanto como equipo y sobre todo individual, para que hagamos siempre un buen trabajo y el que siempre estemos tratando de dar como una milla extra, algo distinto, siempre estar haciendo lo mejor posible, o sea, siempre buscar avanzar y obviamente cuando dice evolucionar es no quedarnos atrás, es siempre ir para adelante, pero es dar la milla extra, como digo de nuevo, punto, pero sobre todo también personal, porque a veces no queremos como pensamos que siempre es la directiva que tiene que dar paso, cuando en verdad cada quien tiene que aportar algo. Así es, un aplauso para Mateo. Gracias, Mateo, excelente. Es la sinergia con la que todos nosotros, miembros de esta comunidad educativa, nos manejamos, o logramos, mejor dicho. ¿Alguna pregunta con relación a la cultura del aprendizaje? Recuerden que la cultura del aprendizaje tiene que ver sobre cómo interactuamos, cuáles son esos valores, cuáles son los principios del colegio o de nuestra comunidad educativa. Esto es algo que también nosotros debemos y necesitaremos evidenciar, porque esos 10 famosos principios de aprendizaje están bajo la sombrilla de estos pilares, de estos 3 pilares. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Eliana, ¿tú querías decir algo también? No, yo vi que alguien levantó la mano por aquí. Excelente. Pues bien, la última sigla del protocolo ACE es la E, que es la ecología del aprendizaje. Recuerden que cuando hablamos de la metáfora de la casa, de ese hogar, decíamos que la ecología del aprendizaje tiene que ver con los espacios y el manejo del tiempo. ¿Cómo se maneja el tiempo dentro de esa comunidad educativa y cómo se manejan esos espacios? ¿Qué proveen esos espacios? Para que realmente todo esto que estamos planteando, de este cambio, de este nuevo enfoque, de este nuevo paradigma de la educación, realmente se pueda dar. Porque si vamos a ir hacia un cambio, hacia una transformación, necesariamente necesitamos espacios que puedan propiciar ese cambio y esa transformación. ¿Están de acuerdo conmigo? Pues bien, entonces dice así: la ecología del aprendizaje define el espacio físico, al igual que el espacio social y emocional, en el que se produce el aprendizaje. ¿Ustedes han escuchado hablar sobre lo que es Social Emotional Learning o aprendizaje socioemocional? Ese es un término que es importante que nos vayamos, del que nos vayamos empapando también. La ecología del aprendizaje bajo la sombrilla o bajo el protocolo ACE tiene que ver con esto, tiene que ver con
cómo se maneja el espacio, pero no solamente el espacio físico, sino cómo se dan esas interacciones entre los miembros de la comunidad. Quiere decir, entre nosotros, docentes, entre los docentes y los alumnos o aprendices, docentes y padres, padres y alumnos, y todo el que tiene que ver con la comunidad educativa, obviamente que está compuesta por padres, colaboradores de la comunidad, el personal académico y los aprendices. Entonces, este aprendizaje socioemocional es fundamental dentro de esta ecología del aprendizaje. Y el segundo punto abarca la naturaleza de las relaciones, las interacciones y la comunicación dentro de la comunidad de aprendizaje que sustentan sus valores y normas. ¿Qué tanto esta dinámica que se da en esta comunidad educativa realmente sustenta los valores que están planteados dentro de nuestra comunidad? Obviamente, todo lo que tiene que ver con nuestra comunidad educativa, con este proyecto institucional, con este proyecto educativo de misión, visión y valores, tiene que estar atado a nuestro proyecto pedagógico. El proyecto pedagógico se refiere a qué? A cuáles son esas metodologías de enseñanza y esas evaluaciones o esos tipos de evaluaciones que nosotros realizamos. Todo ese engranaje tiene que estar muy finamente hilvanado para que realmente nosotros podamos decir que nuestra ecología del aprendizaje está bien establecida. ¿Alguna pregunta con relación a la ecología del aprendizaje? Si no, podemos continuar. Vamos a ver si esto funciona finalmente. Bien. Entonces, ¿qué es lo que persigue ACE de manera concreta? ACE, recuerden que no persigue que mejoremos comunidad educativa, porque mejorar es más de lo mismo. Mejorar quiere decir que lo que estoy haciendo puede continuarse haciendo y provocaremos algunos cambios, pero cuando nos transformamos, quiere decir que nuestro paradigma con respecto a cómo se da el aprendizaje cambia. Innovamos, nos transformamos como ¿cómo se dice? Un caterpillar, una oruga a ser una mariposa. Bien, entonces, ¿qué plantea ACE? Si ustedes me preguntan cuál es la receta de ACE, es esta. Así que mucha atención. Plantea que la escuela tradicional lo que persigue es un ambiente monótono y predecible, donde el aprendiz es receptor, quiere decir que se sienta y escucha y participa, donde el aprendizaje se da de manera aislada, no hay una colaboración. No es lo mismo trabajo en equipo que trabajo colaborativo. Eso creo que está claro, ¿verdad? Trabajo en equipo es que cada quien hace lo suyo y después presentamos juntos. Trabajo colaborativo, trabajo cooperativo, es un paradigma mucho más amplio, donde se hace una interdependencia en la relación y entonces se produce una sinergia. Y esa sinergia obviamente trae los mejores resultados. Si ustedes quieren saber un poco más sobre el tema de la sinergia y todo eso, hay un excelente autor que se llama Stephen Covey, que murió, pero sus libros, principalmente el libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, lo plantea perfectamente. Y esa sinergia se supone que esté presente en nuestras vidas, incluso y principalmente en nuestros hogares. Entonces, si nosotros logramos esa sinergia aquí en la escuela, bueno, pues vamos bien enfocados. Retomando aquí, el aprendizaje en una escuela tradicional se da de manera aislada, cada quien en lo suyo. Hay escuelas que piensan que porque hacen grupos de niños de 4 mesitas juntas, estamos haciendo aprendizaje colaborativo o aprendizaje cooperativo, pero cada quien está en lo suyo, en su cuaderno. Nada que ver. En una escuela tradicional, el aprendizaje está orientado al producto o al resultado. ¿Cuánto sacaste en el examen? ¿Qué tan bueno eres de acuerdo a la nota numérica que sacaste? Las respuestas son la prioridad. El maestro pregunta y el alumno responde. Y bajo ese mismo paradigma de la escuela tradicional, las expectativas son las mismas para todo el mundo. Hace un ratito, Lucelis hablaba de los diferentes tipos de aprendizaje.
Yo no sé si ustedes han visto, y hubiese sido una excelente idea, si han visto un post donde sale un mono, un pez, creo que era un mono, un pez, un perro, un gato, vamos a decir así. Y hay un maestro y hay un árbol. Y el maestro dice, en el día de hoy los vamos a evaluar. Vamos a ver quiénes son capaces de trepar ese árbol. Un pez tiene las mismas habilidades que un mono para trepar un árbol. Jamás, imposible. Entonces, si las expectativas son las mismas para todos, estamos dentro de un esquema tradicional. ¿Qué plantea ACE? Que la escuela sea un ambiente transformacional, que sea una comunidad de aprendizaje próspera, o sea, que le vaya bien, en la que los aprendices tienen voz, pueden elegir y elección, en la que se recopilan evidencias de impacto de forma sistémica y reflexiva. ¿Qué quiere decir? De forma sistémica, de manera formativa y sumativa y reflexiva, que podamos evaluar el qué se aprende, cómo se aprende, por qué y para qué se aprende. ¿Alguna pregunta hasta aquí? El sistema propone una forma de evaluación ideal para ver claramente sus evidencias de cómo se aprende, para que se aprende, aparte de lo que conocemos como la evaluación de Claro. Bueno, no, yo no he dicho que un examen no funciona, para que no me vayan a matar ahí a la salida. Yo voy a esperar que todo el mundo salga primero. un examen de un día que es el que define si su parte o no parte es posible, porque el aprendizaje no se da de esa manera. Hay un ejercicio de personas. Yo no tengo problemas con la evaluación, porque yo, qué sé yo, con eso y lo hago. Pero hay muchísimas personas y muchísimos de nuestros niños que no funcionan en una evaluación. Claro. Y yo no puedo descartar aprendizaje. No lo puedo hacer porque si no, estaría desperdiciando todo el tiempo que sí, o sea, que sí lo vi, que aprendió, que participó, que conoció sus habilidades, todo eso, casi para mí no son muy efectivos. Sirven para monitorear, claro. Semestralmente los exámenes que damos nos sirven para ver qué podemos hacer, o sea, qué estudiante necesita más ayuda con eso, con aquello. Pero el examen que dice al final, no, para mí no. Un examen no garantiza nada, ¿verdad? ¿Están de acuerdo con eso? Hagan así, por favor, los que estén de acuerdo con que un examen no garantiza nada. Entonces yo les tengo una pregunta. ¿Por qué insistimos en dar exámenes? Entonces, está bien, no me respondan. Entonces, este nuevo enfoque, porque más que un sistema, es un enfoque hacia el aprendizaje transformacional, lo que nos plantea ACE. Este nuevo enfoque o este enfoque innovador, sí, obviamente plantea que debemos y necesitamos introducir nuevas formas de evaluación, o no nuevas, porque han estado ahí por muchísimo tiempo. Eso implementar otro tipo de evaluación. Y que no solamente nos enfoquemos en el resultado o en esa evaluación sumativa, sino y principalmente en el proceso o en esa evaluación formativa. Ese es otro taller, que luego más adelante probablemente daremos ya en conjunto las directoras. Bien, pues bien, ¿hay alguna otra pregunta con relación a lo que es la escuela tradicional y transformacional? Porque les quiero mostrar algo en detalle que plantea ACE, principalmente con relación al aprendizaje transformacional. En la parte de la escuela transformacional, ¿va a venir un cambio, o sea, en la estructura, en el ecosistema del aula? O sea, ¿se van a implementar cambios en el aula? Porque yo entiendo que también la posición en la que los estudiantes están, que la butaca, que todo eso, ellos plantean algo como eso, como cambiar también el área de un aula. Excelente pregunta. Cuando hablamos de la ecología del aprendizaje, que es la sigla E, habla sobre esos espacios, cómo se manejan los espacios. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Necesitaremos reestructurar nuestros espacios de aprendizaje? Obviamente, sí. Pues bien. Entonces, ¿qué es lo que persigue ACE en una comunidad de aprendizaje? Quiere decir que nosotros ya tenemos que abandonar
un poco el término de colegio y vernos y conversar sobre nuestra comunidad de aprendizaje. Esta comunidad de aprendizaje es cambiar el discurso. ¿Qué es lo que se persigue bajo este protocolo de ACE? Se persigue que el aprendiz sea el iniciador, tal como planteaba Eliana, planteaba Lucelis, que la comunidad de aprendizaje esté orientada al proceso y al resultado, a la evaluación formativa y sumativa, que las preguntas sean más importantes que las respuestas, pero no las preguntas del maestro, las preguntas que los aprendices se hacen para poder realmente indagar en el conocimiento. Que el aprendizaje sea compartido globalmente. Ustedes dirán, ¿cómo globalmente? A través de blogs, a través de páginas web, a través de cuentas de Instagram. Por ejemplo, el Eco Club de nosotros tiene una cuenta de Instagram. ¿Ustedes lo sabían? Ahí se comparte el impacto en los aprendizajes que tenemos en el Eco Club. Y hay otras maneras también. Y que el aprendizaje sea, colaborativo o cooperativo. Ya esto tiene que ver con metodologías de aprendizaje. Y que el aprendiz navegue entre opciones, tal como planteaba Eliana, que tenga opciones ante un proyecto. Bueno, yo soy más visual, yo quiero hacer, para entregar esto, quiero hacer un video. Bueno, pero yo soy más kinestésico, yo quiero hacer un video, pero de baile en TikTok, que represente ese contenido que el profesor quiere ver. O yo quiero hacer un poema para representar esto. ¿Por qué los maestros le tenemos tanto miedo a la diversidad? ¿Ustedes se han preguntado eso? ¿Por qué nos da tanto miedo que nuestros alumnos nos superen e innoven? El maestro que crea que sigue entrando al aula con el conocimiento aquí debajo está obsoleto. Lamento decirle. El conocimiento está allá afuera. Que los estudiantes nos necesitan para que se dé esa transformación del aprendizaje, obviamente que sí, pero como facilitadores, no nosotros haciendo esto que yo estoy haciendo, parándome aquí. Esto no es para nada innovador, que les quede claro. Esto es una charla. Cuando hagamos un taller, si tengo la oportunidad, entonces vamos a trabajar. Bien. Ok. Entonces, decíamos, ¿cuáles son las grandes ideas detrás del cambio? Las 3 grandes siglas de ACE, Arquitectura del Aprendizaje, Cultura del Aprendizaje y la Ecología del Aprendizaje. Bajo esa sombrilla es que nos van a evaluar como comunidad. ¿Cuáles son las evidencias que nosotros podemos poner a la luz de que nuestros estudiantes realmente están aprendiendo? Y todo esto se sustenta en una primera parte en base a 5 estándares de calidad, por así decirlo, 5 estándares fundamentales. ¿Cuáles son esas otras ideas detrás de este gran cambio? Bueno, entonces una vez está todo establecido, estamos claros de qué trata ACE, de cuál es ese nuevo protocolo, entonces estos 5 pilares fundamentales en los que se sostiene una comunidad educativa está lista, o están listos, o son la base, para que se puedan observar esos principios de aprendizaje. Ojo, un taller de principios de aprendizaje, ¿de qué tratan? De cómo se evidencia el aprendizaje en base a esos principios, es otro momento, es otro taller. Aquí estamos hablando de qué va a tratar esa visita, cuál es este nuevo protocolo de manera general. Pero ya adentrarnos a lo que tiene que ver con cada uno de estos principios de manera específica y cómo nosotros podemos evidenciar eso, ya eso es otro taller, ¿ok? Que más adelante lo vamos a hacer también. ¿Cómo se evalúan entonces esos 10 principios de aprendizaje que vamos a ver más adelante? Se evalúan con rúbricas que describen cómo la comunidad educativa evidencia que están presentes esos 10 principios de aprendizaje bajo esa sombrilla de ACE. ¿Y cuál es esa rúbrica? Bueno, 1, que no es evidente ese aprendizaje. 2, que la escuela está pensando en esto, en ese principio, en fomentar ese principio. 3,
que la escuela es evidente que está trabajando en esto. 4, que es evidente que está viviendo ese principio de aprendizaje porque se evidencia en sus alumnos. Y 5, que la escuela está pensando en qué tal si cambiamos de tal manera. Vuelvo hacia atrás. Esos 10 principios de aprendizaje que forman el cuerpo de este nuevo protocolo tienen que quedar evidenciados, y la evidencia se va a evaluar en base a esa rúbrica. Está el primer principio de aprendizaje bajo la nomenclatura, o mejor dicho, bajo la sigla de la A, o de la arquitectura del aprendizaje, y los evaluadores van a ver si ese principio de aprendizaje, ese primer principio de aprendizaje, está evidenciado o si estamos pensando en eso. ¿Cómo es evidencia o cómo no se evidencia que nosotros estamos viviendo esto, que estamos pensando acerca de esto, que lo estamos trabajando o que estamos realmente transformando esto? Si alguien nos fuera a evaluar en este momento con relación de manera general al protocolo de ACE y dijera, si viene alguien, entra algún visitante de NIASC ahora mismo y dice, bueno, ¿qué tan evidenciado está en esta comunidad educativa hoy aquí que esta comunidad educativa conoce el protocolo ACE? ¿Qué ustedes dijeran? ¿Qué nos pondrían? ¿Qué sacaríamos en ese continuum? Algunas personas dijeron thinking about it, que estamos pensando en esto, que estamos trabajando en esto. Algunas personas dijeron que no es evidente. Oigan bien la pregunta. Si una persona de NIASC entrara aquí ahora mismo y observa lo que está sucediendo aquí, la evidencia de lo que está sucediendo aquí, ¿hacia dónde apunta con relación a qué tanto nosotros sabemos o qué tanto estamos adentrados en el protocolo de ACE? La evidencia que arroja, que estamos pensando en esto, que estamos trabajando en esto, que lo estamos viviendo o que estamos pensando en una transformación con relación al protocolo de ACE. Bueno, mi humilde opinión, yo creo que we're thinking about it. Cuando nosotros hagamos el taller de principios de aprendizaje, entonces estaremos trabajando en eso, porque de manera concreta nosotros vamos a empezar a evidenciar cómo nuestros estudiantes aprenden. Mientras tanto, yo creo que estamos thinking about it, ese es mi pensar. Estamos pensando en esto, todavía no estamos claros. ¿Lo estamos viviendo? Todavía no. Entonces, esta rúbrica es la que va a utilizar NIASC para evaluarnos a nosotros como comunidad educativa. ¿Qué les parece? ¿Está claro? Sí, ok. Para esto, la escuela tiene que tener muy claro, nuestra comunidad educativa tiene que tener muy claro. Son las 10:30, ¿verdad? ¿Son las 10:30 o las 11:30? 10:30, excelente, ya estamos casi terminando. Pues nuestra escuela, para todo este proceso y todo este enfoque de transformación, tiene que tener muy claro, pero muy claro, qué es el aprendizaje. Y ustedes dirán, bueno, pero eso es algo muy subjetivo. Es cierto. Y NIASC lo sabe, que una definición de aprendizaje como tal es muy subjetiva. Por eso nosotros necesitamos encontrar nuestra propia definición de aprendizaje. Eso es un requisito para esta reacreditación. ¿Cómo nosotros como comunidad educativa definimos el aprendizaje? Les voy a poner 2 ejemplos, que no son míos, obviamente. Uno dice así: aprender significa dar sentido a la experiencia y desarrollar nuevas capacidades de actuación en y sobre el mundo. Y otra definición dice: el aprendizaje se define comúnmente como un cambio de comportamiento relativamente permanente que se produce como resultado de la experiencia y la práctica regular. ¡Wow!
Pero ¿cuál es la definición de aprendizaje de nosotros como comunidad educativa? Que no tiene que ser de libro. Simplemente Nías quiere saber, ¿qué piensan ustedes que es el aprendizaje? Si nosotros tenemos claro lo que es el aprendizaje para nosotros, lo que nos funciona a nosotros, entonces, cuando veamos esos principios de aprendizaje, todo va a tener más sentido, porque nosotros cada vez que tratemos de buscar la evidencia de esos principios de aprendizaje, vamos a decir, pero esto se parece a lo que nosotros queremos conseguir. ¿Me doy a entender? Sí, ok. Yo les voy a pedir, en la medida de lo posible, que hagamos unos 6, 7 grupos con pocas personas. No tienen, incluso ahí mismo donde están puede ser. Algunos grupos, no más de 6 grupos, por favor. Bien. Se pueden quedar donde están. Si acaso se mueven de lugar, bueno, perfecto. Agrúpense, por favor, en grupos o en subgrupos de 6, manteniendo la distancia y con su mascarilla puesta, por favor. Ok, ¿todo el mundo tiene su teléfono a mano? En la exponencialidad de la tecnología, todo el mundo tiene un teléfono a mano, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer con ese teléfono? Vamos a entrar a Socrative.com. Ahora bien, si usted puede bajar la aplicación de Socrative, pues mejor todavía, es más rápida. Y baja la que dice estudiante. Y una vez entre a Socrative, va a poner el código Munoz 230. Y allí ustedes van a encontrar una pregunta. ¿Cómo definimos en New Horizons el aprendizaje? En grupos, cada uno de los grupos que tenemos, en grupos nosotros vamos a buscar y vamos a indagar entre nosotros qué creemos que es el aprendizaje. Les voy a decir ahora mismo, se lo voy a mostrar. Esa pregunta que ustedes ven en Socrative dice así. ¿Qué es aprendizaje? La idea es que de cada grupo salga una definición de aprendizaje, no de libro, no la busquen en Google, que eso no nos interesa, porque no hay una respuesta correcta o incorrecta. Lo que queremos es que nosotros, dentro de nuestra misma comunidad educativa, estemos de acuerdo con lo que es el aprendizaje para New Horizons, para nosotros. Bien. El código es Munoz con Z, en vez de Muñoz, Munoz 230. Si bajan la aplicación es mucho más fácil, la aplicación que dice para estudiante. Entran el código, escuchen por favor, entran el código y ahí van a poner, solamente van a colocar una respuesta que represente al grupo. Decida cuál de todos ustedes, quién de ustedes en su grupo va a insertar la respuesta. Una respuesta por grupo. Miren, Eduardo me está mostrando algo. Si entran a Socrative.com van a tener que loguearse, crear una cuenta. Les recomiendo bajar el app, que es más rápido. Ah, miren, me dicen que si le dan, ok, si entran a Socrative.com, donde dice login, pueden entrar a donde dice login as a student. El código es Munoz 230. Solamente
una persona del equipo va a entrar la respuesta de lo que es aprendizaje para su grupo, porque si no vamos a tener tantas respuestas como personas hay aquí. Una respuesta por grupo. Si es en español, mejor. Si ya la entraron en inglés, no importa, pero si es en español, mejor, porque es el idioma común para todos aquí. Pues regresamos aquí. ¿Pudieron sacar una definición de aprendizaje en su grupo? ¿Sí? Pues bien, volvemos aquí entonces para ver los resultados, porque también vamos a realizar unas votaciones. Pero aquí hay muchos grupos, oh Dios. Bueno, lo que pasa es que en casa y en Santiago, a través de Facebook Live, estamos transmitiendo, y qué bueno saber que las personas que por un motivo u otro están hoy en casa y que todo el equipo de Santiago, quien les enviamos un caluroso saludo y abrazo fuerte desde aquí, están participando también. Entonces, la expectativa de las 6 o 7 respuestas con relación a lo que es el aprendizaje realmente se sobrepasaron y tenemos más respuestas. ¿Cuál es la idea entonces? Aquí no hay una respuesta correcta o incorrecta. Aquí todas son válidas. Bien, ¿qué vamos a hacer entonces? No se salgan de la aplicación. En su mismo teléfono, ahora sí, de manera individual, no como grupo, ustedes van a votar por aquella respuesta con la que ustedes se sienten más identificados. Vamos para allá. Un momento, ya lo voy a habilitar. Vamos a votar de manera individual. Yo sé que son muchas. Lean unas cuantas. No se ven, pero en su teléfono tienen que salir, ¿no? No salen. Ok, momentito entonces, déjenme ver. ¿Será ponerlo un poquito más pequeño? Sí, van a elegir cuál es la respuesta con la que ustedes se sienten más identificados con relación a lo que es el aprendizaje. Entonces, aquí está Eduardo ayudándome como siempre. Gracias. Ustedes van a votar por la respuesta con la que se sienten más identificados con relación a lo que es el aprendizaje. Léanlas con calma, los voy a dejar leerlas todas. Si terminaste y ya elegiste una que no sea la tuya, obviamente, no se vale. Está bien, está bien. No es un concurso de popularidad, pero bien, si ya terminaste, ya elegiste con cuál de esas proposiciones de aprendizaje te sientes más identificado, levanta tu dedo pulgar, por favor. Parece que hay una disputa entre la F y la C. Recuerden que más que una definición de libro, necesitamos una definición que nos identifique como comunidad educativa. Bien, ahora sí, ¿todos terminaron? Sí, levanten el dedo por favor para yo tener una idea si podemos continuar. Pues bien, creo que sí. Entonces, la disputa estaba entre la respuesta F y la E. Vamos a ver. Perdón, la C. Parece que ganó la C. Vamos a ver. Bueno, pero tenemos muchas respuestas interesantes. Yo voy a leer las 3 predominantes. Vamos a ver. Aquí hay un 12%. Bueno, las dos predominantes, porque hay un 8% en varias. Dice, para mí, aprendizaje es cuando una persona va adquiriendo, no, esta no es, perdón.
Es la transformación de nuestras habilidades y conocimientos a partir de la exposición e interacción con el medio, las personas que nos rodean y en base a nuestras experiencias. ¿Algún grupo en particular colocó esa? Un aplauso para ellas. Gracias. Y la respuesta predilecta o primordial para nosotros dice así: el aprendizaje es un proceso de adquisición de conocimientos y habilidades que internalizamos y hacemos propios de modo que podamos ponerlos en práctica en nuestro día a día. ¿Algún grupo de los que está aquí presentes escribió esto? Un aplauso para ustedes. Por el día de hoy y hasta este momento, esa definición de aprendizaje, de acuerdo a las votaciones, tanto de las personas que están en casa y en Santiago, como ustedes aquí presentes, esta definición de aprendizaje es con la que nos sentimos, por votación, más identificados. Lo que quiere decir que esta definición de aprendizaje, de introducción, es la que vamos a manejar de cara a la acreditadora. ¿Me doy a entender? Esa es una pregunta crucial de la acreditadora. ¿Qué es para New Horizons, para el colegio bilingüe New Horizons, qué es el aprendizaje? Bueno, para nosotros el aprendizaje es un proceso de adquisición de conocimientos y habilidades que internalizamos y hacemos propios, de modo que podamos ponerlos en práctica en nuestro día a día. ¿Suena eso a lo que hemos visto hasta ahora? ¿Se parece a lo que hemos visto hasta ahora de este protocolo ACE? ¿Se acerca a lo que plantea ACE como aprendizaje? ¿Realmente nosotros creemos que el aprendizaje se transforma día a día, que vamos adquiriendo habilidades y conocimientos y transformamos esas habilidades y conocimientos en nuestro día a día? Eso es lo que realmente nosotros queremos para nuestros aprendices. Que la evidencia del aprendizaje se dé a través de esto. Esa es la pregunta que nos llevamos de tarea. Esa definición de aprendizaje, nosotros la podemos ir shaping o ¿cómo se dice? Como esculpiendo, moldeando, gracias, o moldeando de manera tal que lleguemos a una definición de aprendizaje donde yo diría que la mayoría nos sintamos identificados. Bien, no vamos a estar siempre todos de acuerdo, gracias a Dios, porque sería muy aburrido si fuera así. Pues bien, ¿alguien por aquí tenía la mano levantada? Sí. Transmitimos ese aprendizaje, en el sentido de que esa definición de que el aprendizaje es un proceso de adquisición de conocimientos pudiese también aplicarse para el método antiguo. O sea, si transmitimos conocimientos, si tratamos de que los niños adquieran habilidades, pero a esa definición le falta que en esta nueva metodología es a partir de proyectos, de actividades formativas en las que ellos son los protagonistas. No sé si me doy a entender, esa definición le hace falta el dejar claro que la adquisición de esos conocimientos y esas habilidades es a partir del mismo estudiante, de que ellos sean los protagonistas del proceso. Excelente. Tú puedes entonces leerla nuevamente y agregarle eso a ver cómo sonaría. O sea, tú quieres que quede evidenciado ahí, miren lo interesante de esto, que quede evidenciado el cómo. O sea, a través de cuáles metodologías. ¿A eso te refieres? ¿Te gustaría intentar reestructurarla? Bueno, puede ser, el aprendizaje es un proceso de adquisición de conocimientos y habilidades que internalizamos en base a nuestros intereses y lo demás, y hacemos propios de modo, etcétera. Gracias, Joana. Gracias, Eliana. Esa definición, cuando hablamos de proyectos y todo eso, pudiéramos decir a través de metodologías disruptivas. ¿Sería ese el concepto que estamos buscando? Ese es. ¿Ustedes conocen el concepto disruptivo?
Búsquelo a ver qué dice en Google. Porque esto no me lo inventé yo, obviamente. ¿Qué quiere decir disruptivo? En lo que ustedes buscan eso, me avisan cuando lo encuentren, pudiéramos decir, el aprendizaje es un proceso de adquisición de conocimientos y habilidades que internalizamos a través de metodologías disruptivas y hacemos propio, algo así sería. El aprendizaje es un proceso de adquisición de conocimientos y habilidades que internalizamos y hacemos propios a través de metodologías disruptivas, de modo que podamos ponerlos en práctica en nuestro día a día. ¿Sería eso? Más o menos. ¿Alguien encontró la definición de disruptivo? Sí. A ver, Mateo. Dice que produce una ruptura en el desarrollo de la actividad de un sector para propiciar una renovación radical. Ay, Dios. Que es un cambio brusco en algo, hacer un cambio en 180, pero así. Ese va a ser un ícono. Entonces, disruptivo es algo que cambia radicalmente, que promueve un cambio de manera radical. Lo vuelvo a leer. No tenemos que llegar a una definición concreta en el día de hoy, pero creo que vamos bien. Sería esto, vuelvo y pregunto. El aprendizaje es un proceso de adquisición de conocimientos y habilidades que internalizamos y hacemos propios a través de metodologías disruptivas, de modo que podamos ponerlos en práctica en nuestro día a día. ¿Suena bien? ¿Sí? ¿No? Suban su dedo, bájenlo. Bueno, nos quedamos por ahí. ¿Te complace esa definición? ¿Se asemeja un poquito más? Al estudiante. Eso es una parte interesante, ¿verdad? Que quede evidenciado aquí cómo impacta al estudiante. Excelente. Es así porque nosotros quizás no somos los protagonistas, pero somos coaches o facilitadores de ese aprendizaje. Es así, ¿verdad? Pues bien, qué bueno que nosotros hemos pasado de nada a ir construyendo todo esto que tiene que ver con el aprendizaje transformacional y con el protocolo ACE. Yo difiero un poco de mi compañera en el sentido de que cuando hablamos de aprendizaje hablamos a nivel general. Nosotros no podemos limitarnos solamente a que tenemos que seguir, o sea, tenemos que recibir una guía para obtener un aprendizaje, porque también lo que está lo que es el autoconocimiento. La autogestión. Conocimiento, nosotros también adquirimos un aprendizaje. Entonces, tenemos que ver si vamos a delimitar la palabra per se o la vamos a dejar solamente en aprendizaje. Excelente observación. Gracias, Elisami. ¿Hay otra observación? Alejandra. Yo entiendo que debido a esas diferencias de opiniones, tal vez no sería tan buena idea generalizar un solo concepto de aprendizaje. Porque yo entiendo que para los niños más pequeños aprendizaje puede ser una cosa totalmente distinta que para los chicos grandes. Porque para los pequeños siempre nos enfocamos más en habilidades y para los grandes nos enfocamos más en conocimiento. Entonces, no sé, siento que deberíamos hacer una breve separación. Es que tú has dicho algo crucial y clave al mismo tiempo. Se supone que más que conocimiento, nosotros debemos hablar de competencias. Y esas competencias que las acompañen, esas habilidades blandas de las que hablábamos al principio. Pero todo eso que tiene que ver con aprendizaje socioemocional y metodologías, todo ese proyecto pedagógico como tal, es otro taller. Bien, pero es así. Se supone que el aprendizaje como nosotros lo debemos de concebir, como comunidad educativa, es una definición de aprendizaje para todos, una definición de aprendizaje común, no una para los pequeños y otra para los grandes, porque el aprendizaje es común para todos. Bien. Ok, entonces vamos a revisar nuestras metas del día de hoy para ver cómo vamos.
La meta número 1 decía explorar la necesidad del cambio, el por qué. ¿Vamos bien con esa? Se entendió el cambio, ¿verdad? Exploramos el porqué del cambio. Entender la estructura de ACE. ¿Qué es ACE? ¿Nos queda claro? ¿Sí? Bien, entonces vamos a nuestra cuarta meta, entender el proceso de ACE, el cómo se va a dar ese proceso de reacreditación. ¿Qué debemos esperar? ¿Cuáles son las expectativas que tenemos? Este es el proceso de acreditación. Gracias. Lo primero es aplicar para la acreditación. Obviamente nosotros no necesitamos aplicar porque ya estamos acreditados. Una visita en base a los 5 pilares o a los 5 estándares fundamentales. Tampoco necesitamos eso porque ya estamos acreditados, sino que anualmente en diciembre enviamos un reporte que se trabaja de manera colaborativa junto a las direcciones de los diferentes departamentos y a la dirección académica y a las coordinaciones, que ya fue enviado en diciembre pasado. Luego, una visita que se llama Learning Principles o visita de principios de aprendizaje, que es la visita que nos van a hacer a nosotros. Ahí vamos nosotros. No estamos acreditándonos, estamos reacreditándonos bajo este nuevo esquema o bajo este nuevo enfoque de acreditación que se llama ACE. Bien. Luego de esa visita de principios de aprendizaje viene una visita, viene un periodo de reflexión interna, donde vamos a tener que agruparnos en equipos o en comités para empezar a recopilar y a recolectar las evidencias de esos impactos en el aprendizaje en base a esos 10 principios de aprendizaje que tiene ACE. ¿Me doy a entender? Bien. Y luego viene otra visita, que es una visita como un repaso externo, donde van a evaluar de manera directa cada uno de esos aprendizajes y la evidencia de que de esos principios y la evidencia de que existen en nuestra comunidad esos principios de aprendizaje que están evidenciados por los impactos que provocamos en nuestros alumnos. Esa palabra impacto va a estar de manera continua dentro de esta comunidad educativa de ahora en adelante. Y finalmente, la acreditadora decide si nos reacredita bajo este nuevo esquema o este nuevo enfoque de ACE. Si el colegio o la comunidad educativa New Horizons no quisiera entrar bajo este nuevo formato, puede hacerlo. Ahora bien, ¿ustedes creen realmente que alguien quiere quedarse fuera de una reacreditación bajo un nuevo paradigma educativo? Yo creo que no. A mí no me interesa. A mí me interesa que estemos acreditados como miembros de New Horizons bajo este nuevo protocolo innovador y vanguardista que está al día con las nuevas tendencias educativas. ¿A quiénes les interesa formar parte de esto? A mí sí. Pues bien. ¿Cuándo será entonces esta próxima visita? En otoño de este año. Algunos dirán, bueno, pero falta mucho para eso. Sí, pero dicen que los ejércitos se preparan en tiempos de paz. Entonces nosotros necesitamos prepararnos ahora, impregnarnos y adiestrarnos bien en todo lo que respecta a este protocolo de ACE para que nosotros podamos estar preparados para esa visita, porque al día de la visita nosotros ya debemos haber enviado suficiente evidencia de que realmente provocamos impactos transformacionales en el aprendizaje de nuestros alumnos. Bien. Ustedes dirán, ¿y cómo vamos a hacer eso de manera virtual? Ahí está el reto. Fotos, fotos, fotos y mucha recopilación de evidencia. La buena noticia es que no hay tanto papeleo como antes, esas carpetas inmensas de papeles y de documentos, igual que antes. A nosotros nos corresponde, por ahora, para esta primera visita bajo este protocolo de ACE, nos corresponderá al equipo de liderazgo del colegio como tal, nos corresponderá llenar en la plataforma de ACE o en el portal de ACE
nos va a corresponder llenar un reporte aparentemente simple, realmente. O sea, es corto, pero es complejo, o sea, es muy rico en contenido, pero eso viene más adelante. De entrada no vamos a salir de aquí hoy con los comités, ni los equipos, ni nada de eso. Hoy no. ¿Qué necesitamos para prepararnos para esta visita? Bueno, tal como yo acabo de decir, la comunidad de aprendizaje va a enviar a través del portal de ACE un informe de revisión de los principios de aprendizaje. Ustedes dirán, pero ¿y qué tanto mencionamos los principios de aprendizaje? ¿Y cuáles son esos famosos 10 principios de aprendizaje? Los vamos a ver ahora. ¿Cuál es el propósito entonces de esa visita? Verificar los estándares fundamentales, los 5 pilares que ya hablamos, verificar que las deficiencias identificadas en la última visita se hayan corregido, observar el aprendizaje. Los van a observar a ustedes como maestros, nos van a observar a nosotros como directores, pero principalmente van a observar a los alumnos buscando minuciosamente como detectives cuáles son las evidencias de que aquí se aprende y cómo se aprende, para qué se aprende y por qué se aprende. Lo que hace que lo que nosotros hacemos tenga más sentido. También el propósito de esta visita es entender dónde se encuentra esta escuela en relación a la idea de convertirnos en una verdadera comunidad de aprendizaje. Todo esto ustedes lo pueden buscar en la página de niasc.org. Esas son las expectativas de NIASC con relación a la visita de Learning Principles o de principios de aprendizaje que vamos a tener en otoño de este año. La fecha la vamos a confirmar más adelante. Otros propósitos de esta visita es evaluar algo importantísimo, oigan bien, la comprensión del concepto del protocolo ACE. Hay 4 Cs, letra C, en este protocolo. Y esta es una rúbrica que de manera general también se va a utilizar para evaluarnos como comunidad educativa y que le va a decir a NIASC que nosotros estamos listos para adentrarnos a este nuevo enfoque de acreditación. Son 4 Cs que la vamos a desglosar, pero se los quiero leer aquí. Una es que tenemos comprensión del concepto del protocolo ACE, o sea que sabemos de qué trata el protocolo ACE. Creo que vamos bien hasta ahora, ¿sí? Bien. Que tenemos el compromiso del cambio. ¿Ustedes creen que lo tenemos, el compromiso de hacer el cambio? ¿Sí? Que además tenemos la capacidad, me faltó una letra ahí, que además tenemos la capacidad de elaborar planes de aprendizaje que realmente apunten a esa transformación. ¿Tenemos la capacidad de hacer eso? De renovar nuestra forma de trabajo, de metodologías y de planificación. ¿Sí? Y que además tenemos la competencia, para realmente cerrar esa brecha de dónde estamos ahora y hacia dónde aspiramos a estar. ¿Creen que tenemos nosotros la competencia de hacer eso, de cerrar esa brecha, implementando nuevas metodologías? ¿Sí? Eso es algo crucial que nos van a evaluar. Y el propósito final de esta visita, que tendremos en otoño de este año, es explicarnos a nosotros como comunidad en qué consiste el proceso de reflexión interna y a la vez delimitar el tiempo del reporte que tenemos que enviar y de la siguiente visita. ¿Claro hasta ahí? Muy bien. Aquí están las 4 Cs de ACE. Nos van a evaluar de entrada en esta próxima visita, principalmente en base a estos 4 conceptos. 1, que demostremos que sabemos lo que es ACE, de qué trata el protocolo, a qué se refiere la A, la C y la E de ACE y bajo cuáles pilares funciona. Que tenemos el compromiso de hacer ese cambio, que tenemos la competencia necesaria para elaborar nuevos planes en base a nuevas metodologías de enseñanza y que tenemos la capacidad de cerrar la brecha de dónde estamos y hacia dónde nos queremos dirigir.
yo creo que podemos salir adelante, ¿sí o no? Muy bien. ¿Qué va a pasar durante la visita entonces? 2 visitantes de NIASC nos van a visitar durante 3 días con un horario establecido que ellos mismos sugieren y que luego nosotros, ya en el equipo de liderazgo, vamos a estructurar. Van a observar las clases, o sea, cómo se da el aprendizaje. Obviamente, los van a observar a ustedes, pero su ojo principal va a estar sobre los estudiantes. Van a ir buscando, como yo les decía, como detectives, van a buscar evidencia de los impactos en el aprendizaje que nosotros provocamos en nuestros estudiantes. Se van a reunir estos 2 visitantes con alumnos, padres, maestros, el consejo administrativo y la dirección académica y también algunos relacionados de la comunidad. Porque en esas conversaciones ellos pueden recoger muchas evidencias también. ¿De qué? De cuál es la ecología del aprendizaje que hay en esta escuela, de cómo nos manejamos, de cuál es la cultura de los espacios y de cómo se da el aprendizaje. También vamos a recibir de parte de estos visitantes un taller de mediodía con los líderes de los comités que vamos a formar más adelante. Y va a haber una reunión con la dirección académica y el equipo de liderazgo para compartir observaciones, percepciones y sugerencias. Y luego nos van a enviar el reporte que va a decir si pasamos esa etapa de esa visita de los principios de aprendizaje y podemos empezar a trabajar en la reflexión interna para luego tener una nueva visita. Entonces, ¿cuáles son esas grandes ideas detrás del cambio? Aquí están los 10 principios de ACE. Hay 4 principios que están bajo la sombrilla de la arquitectura del aprendizaje, o sea que todo se relaciona al aprendizaje. Hay 4 que están relacionados a la cultura del aprendizaje y 2 que están relacionados a la ecología del aprendizaje. ¿Cuáles son los principios relacionados a la arquitectura del aprendizaje? ¿Qué van ellos a buscar? Evidencia de que estos 4 principios están en esta comunidad, observando a los aprendices, que tenemos metas de aprendizaje, que hay diferentes dimensiones de aprendizaje en esta escuela, que se evalúa para qué se evalúa el aprendizaje, o sea, que está claro y se evidencia para qué se evalúa, cómo se evalúa y el qué se evalúa. Y cuáles son las perspectivas que nosotros tenemos del aprendizaje. Todo esto en base a los alumnos. Yo les decía al inicio, hablar exclusivamente de estos principios de aprendizaje es otro taller que lo vamos a hacer más adelante. Bien. Y de cómo ustedes pueden evidenciar esto con sus estudiantes. Estos son Learning Goals, Dimensions of Learning, Assessment for, of, and as Learning, and Learning Perspectives. Esta información, si la quieren, hay un booklet completo de la introducción al protocolo ACE. Si me escriben a mi correo, yo se lo puedo enviar. Creo que también está en la página de ACE, todo el protocolo, en la página de NIASC, niasc.org. Ahí habla exactamente todo esto que yo estoy comentando en el día de hoy. En base a la cultura del aprendizaje, estos son los 4 principios que aborda. ¿Cuál es la participación y la autonomía del alumno? Si está evidenciado que el alumno participa y evoluciona en su aprendizaje en esta comunidad educativa. Si hay investigación y reflexión sobre el aprendizaje, si hay inclusión al aprendizaje, ¿qué tan inclusivos somos nosotros como colegio o como comunidad educativa? ¿Y cómo está el liderazgo con relación al aprendizaje? ¿Qué tanto se fomenta el liderazgo en esta escuela? Ahí están los otros principios. Y pasamos entonces a los últimos 2, que son los principios de aprendizaje basados en la ecología del aprendizaje, que son el espacio y el tiempo del aprendizaje y cómo se relacionan todos los miembros de la comunidad en base al aprendizaje. Bien, como les decía, no vamos a entrar en detalle en esos principios ahora mismo, pero es importante que sepamos y conozcamos cuáles son. Learning Space and Time y Learning Community, y los últimos son esos 2. Son 10 en total. Entonces, en un próximo taller nos vamos a autoevaluar en cada uno de esos principios de aprendizaje en base a esta rúbrica. ¿Me voy a entender? Ok.
En definitiva, de todo lo que se trata, este nuevo protocolo de ACE es sobre el aprendizaje. ¿Cómo se evidencia el aprendizaje? Para entenderlo de manera corta y precisa, en resumen, es esto. ACE. And why are we introducing a fundamentally different accreditation model when previous versions have worked pretty well? Well, it all depends on what you believe the value add of accreditation for schools should be. If you want your school simply to improve, a traditional accreditation model will serve the purpose well enough. But if you want to transform your school, then ACE Learning is for you. ACE is learning architecture, learning culture, and learning ecology. It is built on 5 gatekeeper foundation standards which ensure a safe, secure, sustainable, and healthy environment for all. Once the foundation is secure, ACE defines a coherent, systemic approach to transformational learning, driven and shaped by 10 learning principles. ACE aims to transform schools into communities that share and act upon a common, explicit understanding of learning. It does so by focusing on learning impacts rather than simply on traditional organizational outputs. Learning impacts are the community's highest goals and require to look for evidence both within a student's learning experience and in the products of that student's learning. ACE doesn't assess schools based on whether or not they meet traditional standards. ACE is formative and understands that learning communities are at different stages of maturation and development. What matters is whether they have a conceptual understanding of learning, whether they are able to demonstrate commitment to the transformation process, whether they have the capacity to close the gap between where they are and where they want to be, and whether they have the competency to effect true change. We call these the 4 C's of accreditation. ACE meets schools where they are, and because rubrics for the 10 core learning principles describe a continuum of transformation, which gives access to a bank of actual representative practices, ACE Learning also serves as a portal to a global network of learning communities. Gone are mountains of paper documentation. Gone are large visiting teams combing through piles of policy documents. Gone are siloed self-study committees. Gone are one-size-fits-all accreditation cycles. And gone are dozens of standards that only focus on the status quo. The ACE learning ecosystem focuses a learning community's energies squarely on its core business, learning. So, if you want to transform your school, then ACE Learning is for you. ¿Qué les parece? Creo que vamos bien entonces, ¿verdad? Pues bien, el último punto de nuestra agenda tiene que ver con cómo nosotros, o mejor dicho, la exploración de este protocolo ACE con New Horizons. ¿Ustedes entienden que hemos cumplido con las 3 metas primeras? ¿O con las 3 primeras metas? ¿Sí? Pues bien. Entonces, ¿cómo nosotros nos relacionamos o cómo nosotros nos alineamos con este protocolo? Demostrando las 4 C del protocolo de ACE, que son compromiso, comprensión del concepto, competencia y capacidad. Y creo que esto va a responder la pregunta o la observación que tenía, ¿cuál es el nombre de ella? No. Joymi, claro, tú eres Joymi Melenciano, mi hijo te adora. Pues bien, ¿cómo vamos a lograr esto? Y tú decías, le falta algo, a eso le falta el cómo. Y alguien también por aquí decía, falta la parte de los estudiantes. Y allá atrás decían, ¿y qué pasa con nosotros entonces? No valemos. Nosotros somos los facilitadores, los guías, los coaches. Es así. Ahora, ¿cómo nosotros logramos como comunidad educativa alinearnos con este nuevo enfoque de reacreditación? Con esta propuesta innovadora de este paradigma educativo, dando pasos firmes. Esa es la manera en cómo nos vamos a alinear. ¿Cómo? 1, cambiando nuestro paradigma con relación a la educación. Ya hemos hablado mucho sobre eso en el día de hoy. 2,
empezando a evaluar diferente, no solamente a través de exámenes. Ojo, no estoy diciendo que quitemos los exámenes. Estoy diciendo que no solo a través de exámenes, porque un examen es una forma, valga la redundancia, formal de evaluar. Y es válida. Ahí usted está midiendo, ahí usted está haciendo un análisis del desempeño del estudiante. Entonces, es válido. Pero que no sea solamente a través de exámenes. Necesitamos otras formas de evaluación, que yo estoy segurísima que sus directoras, sus coordinadores y ustedes también conocen. Y si no, eso también lo podemos trabajar más adelante. ¿Cuál es otro paso que necesitamos dar para nosotros realmente alinearnos con este nuevo protocolo ACE? Incursionar en lo que llamamos las metodologías disruptivas o metodologías inductivas o metodologías activas, que el alumno no sea solamente un receptor, o mejor dicho, que deje de ser un receptor y que podamos trabajar con ellos a través de metodologías como Flipped Classroom o aula invertida o clase invertida, a través de la gamificación. Todo el mundo sabe lo que es el concepto de gamificación. ¿Alguien sabe lo que es gamificación? No, sencillamente es que el estudiante aprenda a través del juego, o sea, utilizar esa herramienta que tanto le llama la atención a ellos para captarlos y llevar el contenido de clase. Exactamente, excelente. Un aplauso a Raúl, que hemos dejado de dar aplausos ya en esta última parte. Otras metodologías disruptivas son el aprendizaje basado en proyectos, en problemas o en retos. ¿Conocen alguna otra metodología disruptiva? El aprendizaje colaborativo y el aprendizaje cooperativo, entre otras. Si empezamos a manejar una forma diferente de cómo nosotros trabajamos el aprendizaje en nuestras aulas, aunque sean virtuales, o cuando sean híbridas, o cuando vuelvan a ser 100% presencial, que eso es poco dudoso, pero una vez hagamos esto, entonces nosotros estamos dando pasos significativos con relación a este nuevo paradigma que nos trae ACE. Y que no es de ACE. ACE lo que ha hecho es ponerse a la vanguardia de los nuevos retos a nivel de educación que nosotros enfrentamos como comunidades. Es eso lo que ha hecho. Paso número 4, incluir la robótica dentro de todas estas metodologías disruptivas. No ver la robótica como algo aparte, una clase de robótica, no es involucrar la robótica dentro de estas metodologías, dentro de estos proyectos. Eso lo podemos ver más adelante también. Y obviamente no hay una mejor combinación que todos estos conocimientos duros con los conocimientos blandos o con las habilidades blandas, que son esas famosas habilidades del siglo XXI que necesitan nuestros estudiantes dentro de su aprendizaje social y emocional o social emotional learning para manejarse de manera efectiva dentro del ambiente laboral que les espera allá afuera en unos años. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Pregunto, yo sí. ¿Exploramos la necesidad del cambio y tenemos claro el porqué del cambio? ¿Entendimos la estructura de ACE? ¿Qué es ACE? ¿Entendimos el proceso, o sea, el cómo vamos a ir en esa reacreditación? ¿Sí? ¿Tenemos claro cómo New Horizons puede alinearse a este nuevo protocolo? ¿Cuáles pasos firmes puede dar? ¿Sí? We're thinking about it. Muy buena observación. Pues bien, entonces, vamos a jugar un poco para concluir. A ver qué nos llevamos. Vamos a entrar a kahoot.it. Los que no se les ha descargado el celular. Y vamos a hacer algo simple, un verdadero o falso, para que evaluemos a ver si yo volviese a poner o volviera a poner aquella nube de Menti que yo les preguntaba, ¿qué conoce sobre el protocolo ACE? ¿Ustedes creen que la respuesta predominante sería nada a este punto? No, yo tampoco. El PIN, se los digo ahora mismo. Vamos a darle play.
Dice que your Kahoot is loading. ¿Qué te llevas? Vamos a jugar clásico de manera individual, ¿verdad? Aquellos que son competidores. Ustedes saben que dentro de la gamificación como metodología disruptiva hay diferentes tipos de jugadores. Piensen en Super Mario. Los que solamente les interesa terminar el nivel. Los que quieren recopilar recompensas. Los que quieren superarse a sí mismos. Hay diferentes tipos. Vamos a ver qué tipo de jugador tú eres. Qué tan competitivo eres. ¿Listos? Dice el código. Vamos a jugar de manera clásica. Vamos a esperar el código. Está cargando el código. Ahí está. Me avisan cuando estén listos. ¿Todo el mundo sabe jugar Kahoot? Bueno, este Kahoot que vamos a hacer generalmente es con respuestas múltiples, pero yo lo quise simplificar y lo que vamos a hacer es responder verdadero o falso para evaluar qué tanto nosotros pudimos aprender. Usted simplemente tiene que entrar un apodo y si es bastante arriesgado, usted entra su nombre. ¿Listos? ¿Falta alguien para esperarlo o estamos todos? Dígame si están todos, por favor, con su dedo para no dejar a nadie afuera que quiera participar. Ok, nos vamos. Tienen 10 segundos para elegir si la respuesta es verdadera o es falsa. ¿Listos? Hay un premio al final. ¿Qué te llevas? Es el nombre de este juego. Hay una musiquita. NIAS tiene un nuevo protocolo de acreditación. No respondas en voz alta, responde aquí. ¿Verdadero o falso? En silencio. ¿Verdadero? ¿No se escucha la música de fondo? Bien. Bien, listos para la próxima. Isabela va ganando. Próxima, el nuevo protocolo de acreditación se llama Learning Principles. ¿Verdadero o falso? El nuevo protocolo no se llama Learning Principles. ¿Cómo se llama? ACE. Muy bien. Vamos a ver quién va ganando. Isabela sigue en la delantera. Muy bien. Próxima. El nuevo protocolo ACE implica 3 grandes pilares: arquitectura, cultura y ecología del aprendizaje. ¿Verdadero o falso? No muevan su cabeza ni lo digan en voz alta. Verdadero, muy bien. Vamos a ver quién sigue en la delantera. Si sigue Isabela, pues sí. Próxima. El modelo de aprendizaje tradicional está obsoleto. ¿Verdadero o falso? Totalmente cierto. Veamos. Angelina le pasó a Isabela y ahora está en el número 1. La tecnología exponencial que vivimos hoy se conoce como la 4ª revolución industrial. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Veamos quién va en la delantera ahora. Angelina. Angelina sigue en la delantera. Próxima. El propósito de la escuela es formar personas capaces de impactar y transformar el mundo que les rodea. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Esa es la responsabilidad. Es una responsabilidad tan grande que tenemos. Angelina sigue en la delantera. Algunas personas quieren decir que es porque su internet es el mejor, pero la realidad es que sus respuestas son acertadas. La innovación escolar es necesaria para transformar los colegios en comunidades educativas. ¿Verdadero o falso?
El que primero responde obviamente va a llevar la delantera si lo responde correctamente. Verdadero. Esa es, la innovación escolar es totalmente necesaria para transformarnos. Bueno, le pasó LC, Angelina. LC está en primer lugar. Pregunta 8. El protocolo ACE contempla 10 principios de aprendizaje. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 10 principios de aprendizaje. Muy bien. ¿Y está en la delantera? LC. 9 de 10. Es irrelevante recopilar evidencia del impacto del aprendizaje de los alumnos. Es totalmente irrelevante que recopilemos evidencia. Falso, de toda falsedad. Muy bien. La última, bueno, Débora pasó a la delantera ahora. La última, 10 de 10. Necesitamos mostrar comprensión del aprendizaje efectivo, compromiso, competencia y capacidad hacia la transformación. ¿Verdad? Oh, todo el mundo está de acuerdo en esta. Muy bien. Excelente. Vamos a ver entonces quiénes fueron los 3 ganadores. En tercer lugar, la para del New Horizons, me imagino. En segundo lugar, LC. Y en primer lugar, tan. Débora, un aplauso. ¿Quién es Débora? Párate, Débora. Débora tiene un desayuno, cortesía de la dirección de high school, para ti. Un aplauso para Débora. Pues bien, entonces para concluir, yo les voy a dejar con este video. Primero quiero agradecerles por haber estado ahí durante 2 horas y 5 minutos. Perdón. Bueno, por participación. Muy bien. Pues antes de poner este video, que con esto es que vamos a terminar, yo quiero agradecerles la buena voluntad, la participación, la apertura de mente, que si podemos decirlo así, que tuvimos en el día de hoy. El cambio asusta. El cambio asusta, porque no sabemos hacia dónde nos dirigimos. Y eso nos crea incertidumbre. A veces la incertidumbre da ansiedad. Pero cuando vamos de la mano, todos, de manera interdependiente, ayudándonos unos a otros, podemos producir una maravillosa sinergia y obtener los mejores, obviamente, resultados como comunidad educativa, porque cada uno de nosotros, desde lo que hace, desde su salón, desde su computadora, pone un grano de arena esencial y clave en todo este engranaje de aprendizaje que se da en la comunidad educativa New Horizons. Así que les quiero agradecer su atención, su participación y su apertura en el día de hoy de recibirnos y de poder compartir estas ideas de manera tan amena con ustedes. Yo he aprendido muchísimo de ustedes también y les agradezco. Los voy a dejar con este video muy impactante sobre el futuro del trabajo. ¿Cómo van a ser esos trabajos en el futuro? Si quieren saber más sobre esto, hay una página excelente que se llama así, como dice aquí abajo, dice whatschoolcouldbe.org. Muchas gracias.
¿Qué tan rápido cambian las cosas? Y eso era cuando los cambios iban de manera despacio. ¿Estarán listos nuestros niños para esto? Si quieren saber más sobre esto, pueden visitar What School Could Be. Muchísimas gracias por haber asistido en el día de hoy. Un abrazo.